Hola, buenos días a todos, buen mediodía para todos. ¿En el aula se escucha bien, Elsa? Sí, se escucha bien, Marcela. Hola, perdón, ¿se escucha bien en el aula? Perfecto. Hola, sí. Bueno, les vamos a dar la bienvenida entonces a todos a esta próxima actividad de capacitación, en este caso la presentación del trabajo Aportes desde el trabajo social en los procesos de adherencias al tratamiento antirretroviral de jóvenes que nacieron y crecieron con VIH, presentado por la licenciada Verónica Ambach, de División Trabajo Social del Hospital Rawson, a cargo de la División Trabajo Social del Hospital Rawson, licenciada en salud, especialista en salud. Les voy a pasar entonces el audio para que desde la sala presenten la actividad de hoy. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que cualquier cosa, quiero compartir acá que estoy muy honrada y agradecida por la invitación a presentar este trabajo, que para mí, bueno, es sumamente significativo y ya en el transcurso, mientras lo presente, voy a ir contando por qué. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a quienes vinieron acá. Hay puntualmente algunas y algunos que específicamente me resultaba importante que estuvieran presentes porque esta producción tiene toda una historia y compartida también con algunos y algunas integrantes del equipo de salud también durante todo este tiempo. Bueno, como dijo Marcela, esta producción forma parte, tiene que ver con el trabajo que presenté en el proceso de un año entero del año pasado, que terminó en la instancia de examen o de defensa de este trabajo para acceder a la especialidad en salud, que es una de las especialidades a las que se puede acceder desde nuestra disciplina. En relación a por qué elegí este tema, estos sujetos y esta problemática, también voy a hacer una previa a esta diapo. Soy una ferviente defensora de que las producciones tengan un sustento y una legitimidad dada por la práctica profesional, por la intervención profesional, por estar en el día a día trabajando y acompañando a los sujetos de nuestra intervención, y creo que eso es como una legitimidad invalorable para poder realizar estas producciones, por supuesto a la luz de las distintas aportes teóricos con los que fui trabajando en este proceso. Entonces, bueno, la intención principal ha sido la de poder resignificar una experiencia profesional de abordaje de trabajo social con esta población, resignificarla y repensarla para poder seguir abordando esta problemática. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, bueno, los sujetos de esta revisión son jóvenes y adultos y adultas jóvenes que nacieron y crecieron viviendo con VIH, y el eje fundamental es este cruce entre nacer, crecer y llegar a la adultez viviendo con VIH desde el nacimiento. Esta población tiene muchas particularidades en comparación con otras personas viviendo con VIH, aún desde edades muy tempranas, desde las que se asisten en este hospital. Hay un impacto significativo de la condición de vivir con VIH desde el nacimiento en los procesos de adherencias, que también es una de las variables que reconstruyo en este trabajo. Otra motivación para elegir esta problemática es que es una población absolutamente invisibilizada para las estadísticas y para las políticas públicas. No he encontrado en toda una ardua búsqueda estadísticas en relación a este cruce, nacer, crecer y llegar a la adultez habiendo nacido con VIH.
Bueno, creo que hay una deuda desde la salud pública hacia esta población y hacia esta problemática, y considero que visibilizarla y estudiar su complejidad es el primer paso para empezar a saldar esta deuda. Bueno, y como les dije al principio, la intención de reconstruir la intervención específica desde trabajo social y los aportes específicos en esta problemática. Bueno, la contextualización, primero, bueno, compartirles que entre el año 91 y el 2000 se dio el mayor número de infecciones por transmisión perinatal del VIH, llegando a 2.198 casos, con un pico de 329 casos en el año 1995, según fuentes de, en ese momento, Dirección de SIDA y ETS, del año 2011. En el año 2008 tomé contacto por primera vez con la problemática a la que abordo en este trabajo, a partir de la derivación desde el consultorio de infectología de acá del Hospital Rawson, de un adolescente de 16 años viviendo con VIH, adquirido por transmisión vertical, recientemente transferido desde el Hospital de Atención Pediátrica. Después de ese primer joven o adolescente, fueron llegando otros y otras, y que justamente fueron esa población nacida entre el 1991 y 2000, parte de esa población que empezaban a crecer, a cumplir 15 años. En ese entonces las derivaciones llegaban cuando los y las adolescentes cumplían 15 años. Entonces, esa población es la población de este trabajo. A partir de ese primer adolescente fueron llegando otros y, bueno, la complejidad de la problemática, los múltiples atravesamientos que pude ir identificando en el marco del abordaje profesional con estos y estas primeros adolescentes. Y no es un detalle, sumado al fuerte impacto que significó para mí en ese momento, en ese entonces, en el año 2011, el fallecimiento de uno de estos pibes con 19 años, digamos, más allá de venir visualizando ya que había algo diferente y significativo en esta población, bueno, me generó, básicamente me movilizó a poder empezar a pensar, a reflexionar sobre esta problemática y a pensar estrategias que claramente esta población iba a requerir estrategias, miradas y estrategias diferentes. Bueno, las categorías claves que tomo, digamos, teóricas que he tomado para hacer esta reconstrucción, la de VIH-Sida como una construcción histórico-social, pero en esta población es fuerte el estigma de vivir con VIH, que es vinculado a la sexualidad para todas las personas viviendo con VIH, atraviesa fuertemente a esta población, aún con la certeza de la condición de vivir con VIH se originó en una situación, entre comillas, no condenada socialmente. Es muy fuerte el estigma para esta población, aunque ninguno y ninguna adquirió el VIH por la principal vía de transmisión, que es la vía sexual. La segunda categoría con la cual, digamos, pongo en juego esta práctica o intervención, experiencia profesional, es la de adherencia, y le agrego la S, porque adherencia o adherencias, así se origina este trabajo, como un proceso dinámico, complejo y atravesado por múltiples aristas que superan ampliamente la perspectiva biomédica. Vivir con VIH conlleva una vida farmacológicamente orientada para todos y todas las personas viviendo con VIH. Pero en esta población es toda una vida de tratamiento, toda su vida, con tratamiento, controles, rutinas y prácticas de cuidado. No existe para estos jóvenes una vida previa sin tratamientos, por lo cual prevalecen continuamente, valga la redundancia, continuidades y discontinuidades reiteradas en este proceso, que circula entre cumplimiento sostenido, cumplimiento intermitente y abandonos sucesivos. Ese es uno de los fundamentos por lo que, planteo la posibilidad de ampliar la mirada, o por lo menos en la nominación del término, y pensar en esta población en adherencias
por todas estas particularidades, más las que vamos a seguir viendo en las siguientes diapos. Bueno, el otro concepto fundamental con el cual trabajo es el de trayectorias, es un concepto ineludible en el abordaje de esta problemática. Conocer la historia social de vida de estos jóvenes verdaderamente es un acercamiento privilegiado. Permite comprender, explicar su historia, recuperar sus potencialidades y avanzar en la elaboración de estrategias conjuntas. Y bueno, la última categoría es específica del trabajo social, un nivel de abordaje de elección en esta problemática que tiene que ver con el abordaje desde la singularidad. Es una construcción teórico-metodológica clave en esta problemática, porque inclusive en esta población, si bien todos y todas comparten la condición de haber nacido y crecido con VIH, la historia y situación de cada uno y cada una de ellas es singular y como tal debe ser abordada. Bueno, ¿quiénes son ellos, estos y estas jóvenes? Tomo 28 jóvenes y adultos jóvenes de 20 años en adelante, todos ellos nacidos entre 1990 y 2002, derivados y derivadas o autoderivados, algunos de ellos desde hospitales pediátricos. Este punto que sigue es fundamental, en seguimiento con trabajo social desde la llegada al hospital hasta la actualidad. Es por lo que les dije al principio, defiendo a rajatabla poder hablar con legitimidad porque uno está haciendo seguimiento, abordando, trabajando y acompañando. Eso legitima poder decir estos aportes que yo hoy puedo pararme acá y compartir con ustedes. Bien, en relación a género, el 64% de estos 28 jóvenes y adultos jóvenes son mujeres y el 36% varones. La edad promedio hoy es de 24 años con un rango entre 20 y 32 años. La joven o adulta joven más grande, en un par de meses, cumple 33 años. El 21% de estos y estas jóvenes falleció en contexto de seguimiento en el Hospital Rawson a una edad promedio de 20 años. No es un detalle también contarles que el exacto día que yo fui a presentar este trabajo, era el último día para presentar, y lo fui a presentar, ese día falleció uno más de estos jóvenes. Bueno, no estaba ya en seguimiento acá en el hospital, estaba en otra provincia viviendo, pero me avisaron que falleció. No es un detalle, por eso lo traigo a colación. Bueno, en relación, para compartirles quiénes son estos jóvenes o quién es esta población, en relación a la trayectoria en el proceso salud, enfermedad, atención y cuidados, la mayoría de estos y estas jóvenes continúan atendiéndose en el Hospital Rawson, solo 2 de ellos se asisten hoy en el subsector privado a partir del acceso a cobertura social. Esto muestra trayectorias largas y sostenidas en cuanto al acompañamiento del equipo de salud con esta población. El 71% de ellos y ellas fueron derivados o llegaron al hospital con una edad de entre 14 y 17 años. Esto refuerza, hoy en día la más grande va a cumplir 33 años, son muchos años de un acompañamiento sostenido. Bueno, un 11% llegó con 18 y 19 años y un 18%, 20 años en adelante, generalmente han sido jóvenes que no habían sido derivados en la adolescencia o en la juventud temprana y llegaron autoderivados acá. Bueno, en relación a algunos indicadores sociales significativos, vemos que en cuanto a la situación educativa, solamente, lo digo así, solamente el 32% de esta población logró finalizar el secundario. Recordemos que son todos adolescentes y jóvenes en plena edad de cursar la escuela, pero bueno, solamente el 32% logró finalizar. Hay un 36% que coincide con la etapa etaria en que no logran ni terminar ni continuar. En relación a la situación laboral,
tenemos un 53% de esta población desocupada y un 39% en ocupación informal, altísimo porcentaje, solamente un 4% con ocupación formal, un alto porcentaje de mucha vulnerabilidad en estos dos indicadores. Continuando con estos indicadores significativos, tenemos que un 71% de esta población tiene acceso a la pensión no contributiva como único ingreso, como ingreso fundamental, y un 25% no. Y en la misma línea, en relación al plan alimentario, el programa de refuerzo alimentario, que era el ex Plan Comer Juntos, un 68% de estos y estas jóvenes han podido acceder a este recurso y un 28% no. Pero bueno, lo que por ahí yo rescato como significativo es que de los 20 jóvenes que cuentan con pensión no contributiva, el 70% fue generada y o realizada desde la intervención acá en este hospital. Recordemos que son jóvenes que ya tienen toda una trayectoria de toda la vida, desde el nacimiento, en institución de salud o en distintas instituciones además, pero bueno, en cuanto al plan alimentario, de las 19 jóvenes que cuentan con ese recurso, el 100% fue gestionado desde acá. Es una población que llega, además de otras vulnerabilidades, también con escaso acceso a estos recursos. Algunos indicadores sociofamiliares, y yo hoy, después de muchos años abordando esta población, puedo decir que en este aspecto radica la mayor vulnerabilidad de estas y estos jóvenes. Fíjense que tenemos en el 86% de los casos hubo pérdida de progenitores en su trayectoria, el 86%, altísimo. Pero acá rescato otro dato más. Los motivos de pérdida, fíjense que tenemos en un 46% de los casos fallecimiento de progenitor o progenitora, en un 17% de ambos, pero este es el dato que a mí, digamos, me genera mucho impacto. Tenemos un 37% de esta población que la pérdida de progenitores es por abandono explícito, y cuando digo abandono explícito es porque su progenitor o su progenitor expresa literalmente que no quiere hacerse cargo de esa persona. Entonces, es como las pérdidas no son solo por fallecimiento, que ya es terrible, sino que a nivel, digamos, de lo emocional de estos y estas jóvenes es muy terrible y muy doloroso también. ¿Quién se hace cargo de ellos y ellas? Tenemos en un 36% de los casos quedan a cargo de un solo progenitor o progenitora, lo cual ya tiene toda una implicancia. Los hogares monoparentales ya de por sí tienen toda una implicancia, bueno, en esto con todo lo previo que vengo reconstruyendo, más aún. Hay un 18%, por eso también lo señalo, que quedan acá, digamos, quedan con la figura legal de guarda y adopción. El segundo porcentaje, o sea, es como muy fuerte. Guarda y adopción es cuando no hay nadie del entorno de la familia más cercana ni extensa que pueda asumir esa responsabilidad. Entonces, el segundo porcentaje es guarda y adopción. Después hay un 14% que quedan a cargo de abuelos, abuelas. Este 14% que sigue lo señalo también fuertemente porque es una peregrinación continua entre familiares. Un tío, ese tío no quiere, no puede, pasan a otro tío, pasan al abuelo, pasan a la calle. Esa peregrinación además se sostiene hasta la actualidad. Hoy en día, algunos de estos jóvenes de 20 y pico, 30 años siguen en esa situación, no pudiendo sostener un alquiler con estos recursos, sin trabajo, y siguen peregrinando con esfuerzo para que alguien les preste un lugar. Bueno, en un 11% de casos quedan con ambos progenitores y en un 7% con tíos o tías.
En relación a las redes de apoyo y contención a lo largo de sus trayectorias, que con esto lo que quiero significar es desde alguien que pueda acompañarlo a la consulta cuando es necesario, retirarle la medicación cuando el joven o la joven no puede, o el adolescente, porque recordemos que de 14 años en adelante, si bien esta población es de 20 en adelante, pero la historia es la misma desde que llegan al hospital. Cuando quedan internados, internadas, no hay quien venga, a eso hacemos referencia con el apoyo y contención. No es solo ni qué hablar de lo afectivo emocional, es cuestiones básicas del cuidado. En un 47% no están presentes, en un 32% sí, y hay un 22% que yo pongo solo a partir de la juventud avanzada, 22, 23 años en adelante, y con qué se relaciona cuando forman pareja. Y esa pareja sí asume de alguna manera estos acompañamientos. Otro dato muy significativo es que el 46% de estos jóvenes manifestó haber vivenciado situaciones de discriminación vinculadas a su diagnóstico al interior de sus grupos familiares. El diagnóstico de estos y estas jóvenes se constituye desde un principio en un secreto familiar a resguardar indefinidamente, porque el secreto nace desde el nacimiento, se sostiene rajatabla durante toda la infancia y llegamos a esta población juventud grande donde el 61% nunca compartió su diagnóstico. En toda su vida, en esta vida del que venimos hablando, nunca lo habló con nadie. Hay un 39%, sí, desde la juventud avanzada, que es nuevamente este grupo que forma pareja en algún momento y comparte ahí el diagnóstico. El compartir el diagnóstico, ¿por qué lo pongo como una cuestión? Si bien se respeta la confidencialidad y demás, pero en esta población muchas veces resultaría útil poder contar con algún otro u otra que pueda colaborar en esta situación, y no se cuenta porque hay mucha resistencia a revelar el diagnóstico fuera del mínimo grupo familiar, el de convivencia básicamente. Bueno, entonces, reconstruyendo el abordaje específico de trabajo social con esta población, a los fines de elaborar estrategias de intervención en este panorama, por un lado, resulta fundamental conocer, recuperar y dimensionar las trayectorias y condiciones singulares, sociales y familiares de estos sujetos. Y resulta necesario además identificar la situación en que cada uno y cada una de estas jóvenes llega al hospital de adultos. Esto también lo traigo a colación porque durante estos años de experiencia yo rescato dos aspectos muy significativos desde el punto de vista del impacto después en la adherencia. La trayectoria de la que venimos hablando, pero también dificultades marcadas en el logro de la autonomía. Lo traigo a colación porque cuando se hace el proceso de transferencia o transición desde el hospital pediátrico al de adultos, el fundamento principal con el cual derivan es que ya fue lograda la autonomía. Pero recordemos que en los hospitales pediátricos los niños, niñas y adolescentes tienen que estar siempre acompañados, es un requerimiento. Entonces, bien, ¿cuáles son los indicadores fundamentales en relación al logro de autonomía? Estos adolescentes y jóvenes no logran comprender ni explicar la infección o enfermedad, ni características del tratamiento, no están aún preparados para autogestionar turnos, consultas ambulatorias, alertas para consultar por guardia, no tienen claro ante qué situación tienen que venir a consultar sí o sí, entonces se dejan estar y vienen en pésimo estado. El proceso de apropiación y comprensión de esta patología, que es fundamental para el logro de la autonomía, es un camino largo y sinuoso. Y su lograr esta apropiación del diagnóstico de la enfermedad, del tratamiento, se constituye en un facilitador de los procesos de adherencias.
Y el otro aspecto que vemos en la llegada al hospital de adultos es un claro corrimiento por parte de familiares y cuidadores de las tareas de cuidado y acompañamiento. Vienen la primera vez acompañando, la segunda vez como mucho, y el planteo es, bueno, él ya es grande o ella ya es grande, listo, acá se los dejo. Tal vez no tan literal así, pero es eso. Yo lo describo como consecuente traspaso de la función que hasta entonces ejercían estos y estas cuidadores hacia el equipo de salud. Hay un claro traspaso, así claramente. Bueno, lo dejo acá, ya sabrá que de cualquier cosa, que te llame, digamos, a la trabajadora social, o se comunicará con el doctor o la doctora, pero como yo me corro. Y eso impacta negativamente en la adherencia. Bueno, esto es como más específico desde el abordaje de trabajo social, pero el objeto de intervención en esta problemática está situado en los obstáculos vinculados a aspectos materiales y no materiales, entre ellos dificultades en la comprensión y apropiación del diagnóstico por parte de estos jóvenes, dificultades en el acceso a recursos materiales necesarios para la reproducción cotidiana, limitaciones en el ejercicio de la autonomía, en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, en los primeros años en el hospital de adultos, falta de acompañamiento y contención hacia ellos y ellas por parte de familiares y o redes sociales, dificultades de ellos y ellas para compartir el diagnóstico, dificultades para el sostenimiento en el sistema educativo formal, vivencias de discriminación vinculadas a la condición de VIH de estos jóvenes al interior de sus grupos familiares o de convivencia. Bien, el objetivo fundamental desde el abordaje de trabajo social con esta población es propiciar el acompañamiento necesario en los procesos de adherencias de estos jóvenes. Bueno, las técnicas desde la disciplina más utilizadas tienen que ver con la observación, entrevistas, con los y las jóvenes, con familiares, con referentes, con otros profesionales del equipo de este hospital, de otros equipos de los hospitales pediátricos y de otras instituciones, y digamos un dispositivo que resultó sumamente positivo y productivo fue un dispositivo grupal con estos adolescentes y jóvenes de transmisión vertical, sostenido, bueno, hasta antes de la pandemia, en el cual, digamos, el objetivo fundamental de este espacio grupal entre estos adolescentes y jóvenes tenía que ver con trabajar aspectos vinculados a la adherencia, que ellos y ellas traían a este espacio y que, bueno, no se pudo seguir sosteniendo durante la pandemia y sería como interesante repensar ese espacio. Bueno, las modalidades y características del seguimiento social, un contacto sistemático y continuo con ellos, con estos y estas jóvenes, presencial y telefónico, lo que permite un conocimiento y actualización al día, entre comillas, en torno a la continuidad del tratamiento, controles, situaciones varias que se acompañan desde el abordaje social. En algunos casos hemos desarrollado instancias de seguimiento interdisciplinarias también. Bueno, y las articulaciones, como que en esta población, la articulación es una actividad profesional muy de nuestra disciplina, pero digo, en esta problemática y población implica infinidad de articulaciones intra y extrahospitalarias. Por ejemplo, bueno, muchas con CENAF, con tribunales de familia, con el registro civil, con la Defensoría de Niñez y Adolescencia, Ministerio de Desarrollo Social, con la Comisión de Pensiones, ANDIS, con los hospitales pediátricos, maternidades, hospitales, bueno, centros de salud del interior, porque hay muchos de estos jóvenes que son del interior, educación de adultos también, porque, bueno, a los fines de acompañar o reinstalar el sistema educativo formal en la vida de estos y estas jóvenes. En relación, digamos, todo lo compartido tiene, a mi entender, un logro, un pequeño logro que surge haciendo esta lectura comparativa. Yo le llamo, bueno, la trayectoria de adherencias de estos y estas jóvenes
desde que llegaron al hospital. Hago una lectura de la adherencia durante la trayectoria y de las adherencias hoy. Entonces, fíjense que leyendo toda la trayectoria, tenemos un 61% de estos y estas jóvenes con adherencia muy dificultosa, fluctuante en un 26% y buena siempre es un 3%, que es un solo caso. Pero bueno, leyendo adherencias hoy, digamos, haciendo una lectura del año pasado, se revierte mucho estos números y tenemos un 73% de adherencia buena y muy buena. Esta es una construcción mía, el buena, es por ejemplo, los médicos y médicas capaz que no les copie, pero una carga viral de 500 copias, 600 copias, cuanto antes hubo millones de copias, es buena adherencia, es un logro en esta población con todas estas características. Bueno, muy dificultosa, digamos en un 23%, disminuye de un 61% a un 23%, y bueno, acá un poco es explicar eso, cuando llegan o durante este proceso de trabajo día a día, en más del 90% de los casos realmente era como muy difícil avisorar un logro como el que después se logra, valga la redundancia. Hoy en día, bueno, la lectura que hice hasta el año pasado, solamente 5 de estos 28 jóvenes, o sea, en realidad no 28, la lectura no se hizo con quienes fallecieron, pero solamente 5 jóvenes continúan, digamos, presentando dificultades en este proceso. Pero bueno, por ahí yo rescato este resultado, tiene que ver con un seguimiento continuo, sostenido, meticuloso con cada uno y cada una de ellas, a través del cual se van elaborando estrategias permanentemente, porque el que va y vuelve con el tratamiento hay que volver a pensar, definir y demás cómo se sigue. Bueno, algunas conclusiones que les digo rápido porque tienen que ver con lo que compartí hasta acá. Resulta necesario profundizar con esta población la información adquirida en torno a su patología y tratamiento, debiendo fortalecer un trabajo encaminado a la apropiación de los mismos. La adquisición de esta autonomía es un camino largo y sinuoso, lleva mucho tiempo conseguirla y yo hoy puedo decir que recién, si le tengo que poner una edad, 22, 23 años en adelante, o a partir de ahí se puede decir cómo mido yo cuando, por ejemplo, alguno de estos chicos por primera vez, después de los 16 años, me avisa, pero ayer fui y retiré la medicación, porque previo a eso es estar, acordate, estás atrasado un día, 2 días, tenés que venir. Un indicador clave es, ya retiré o pasan por mi servicio, acá me llevo la medicación, eso es un claro indicador de autonomía, por ejemplo. Bien. Bueno, la mayoría de los jóvenes presenta dificultades para sostenerse en el sistema educativo formal y para el acceso al mercado formal de empleo. La pérdida de progenitores y consecuente reubicación de estos jóvenes no se traduce en una mejora en cuanto al apoyo y contención. Por el contrario, apareciendo allí situaciones de discriminación. Hay una marcada dificultad para lograr romper con el pacto de silencio del que hablamos hace un rato. El acceso a derechos de asistencia como la pensión, el programa de refuerzo alimentario se torna fundamental para esta población porque no hay mucho más que eso. Resulta necesario incorporar en el marco del equipo de salud una flexibilización en torno a la concepción de adherencia, incluyendo la idea de procesos de adherencias con continuidades y discontinuidades en esta población. Como desafíos y propuestas, bueno, exponer esta problemática en todos los ámbitos posibles, no solo sanitarios, fundamentar desde la problemática sociosanitaria la necesidad de acceso a derechos de asistencia para esta población, y acá interrumpo y hago esta salvedad. Hace muy poco a una de estas adolescentes que no entraron en este trabajo porque son más recientes, se hizo todo el trámite para acceder a la pensión en el marco legal anterior
y la auditoría, yo digo, los popes de la auditoría de Nación lo daban por rechazado porque la joven está muy bien, carga indetectable está muy bien, y lo daban por rechazado. Entonces yo me contacto con una colega que está en esa área para explicarle, a ver, sí, está muy bien, pero está a cargo de la abuela, en unos años esa abuela no va a estar, no sabemos si ella va a poder terminar. Con este fundamento, y ella me pidió que yo le escribiera el fundamento, y con esto que ya lo tenía preparado para poder pelearlo con los popes de médicos de la auditoría, y le autorizaron, a partir de leer esta realidad, bueno, le autorizaron desde el punto de vista social o sociofamiliar el acceso a la pensión, que ya la está por cobrar este mes o el próximo. Insistir en la necesidad de avanzar junto con otras áreas del equipo de salud, esa es la propuesta concreta que traigo, con otras áreas del equipo de salud, en el estudio de particularidades de esta población, desde los aspectos médico-biológico, nutricional, en cuanto a la salud mental, entre otros, que es como una inquietud que ya hace unos años que vengo planteando, porque tengo la certeza de que las particularidades sociofamiliares también están en las otras áreas, y está bueno. Creo que también tenemos un privilegio, entre comillas, de poder asistir a una población, digamos que, a ver, que forma parte de la historia del VIH. Hoy no queremos más niños y niñas ni bebés que nazcan con VIH, pero hay otros que vienen por atrás, pocos y pocas por suerte, pero tenemos una población esta que ya nació, creció, es adulta y vive en estas condiciones, y entonces sería como muy importante poder completar, a lo mejor, bueno, yo pude armar desde los socios familiares esto, pero poder mirar las otras instancias en vistas a mejorar nuestras tareas asistenciales con quienes vienen, con quienes están y con quienes siguen viniendo todavía. Bueno, propiciar desde trabajo social el desarrollo de un estudio acerca de la salud sexual reproductiva y no reproductiva en esta población, incluyendo aspectos como los vínculos sexoafectivos, la significación de la maternidad-paternidad, la vivencia de la sexualidad, entre otros. Ya hay algunas de estas jóvenes que han sido mamás, y todo un tema, ese proceso de decidir sí o no la maternidad, no quiero que a mi bebé le pase lo mismo, es como muy significativo. Entonces también tengo la idea de profundizar en eso, y también poder ahora tomar como población para una revisión estas adolescentes transferidas hace 2 o 3 años, entre 16 y 19, esa población más adolescente, porque ya en solo el seguimiento hay distintas condiciones. Claramente los grandes y las grandes han tenido otra historia de vida, que creo que las adolescentes que están llegando hoy tienen algunas otras posibilidades, por lo menos desde el punto de vista sociofamiliar. Bueno, insistir en la posibilidad de concretar instancias de evaluación del programa de transición vigente, así como el acceso a datos estadísticos sociosanitarios de esta población en la provincia de Córdoba. Eso está pendiente, poder, si bien hemos articulado, digamos, con el hospital pediátrico, hay instancias de articulación cuando se van a derivar adolescentes interesantes y demás, pero todavía no hemos nunca llegado a hacer una evaluación, o sea, una evaluación de cómo viene funcionando este proceso. Bueno, antes de cerrar con este texto que elijo de uno de mis escritores favoritos, que es Galeano, yo quiero, vuelvo al principio con los agradecimientos, y en realidad no puedo dejar de mencionar esta producción. Para mí fue muy significativa, primero por las implicancias que tiene, porque son muchos años de abordaje y de seguimiento de esta población desde que llegaron hasta que siguen. Pero no quiero dejar de mencionar esta trayectoria o esta experiencia
fue posible porque allá por el año 2008-2009, digamos, desde como política institucional, porque no es un detalle, fue posible en la gestión de ese momento, que el doctor Roland y el doctor Díaz en la dirección, el doctor Roland, que era jefe de programa en ese momento, visibilizaron esta problemática claramente. Mis inicios desde la disciplina, desde como el abordaje profesional, tuvo que ver con derivaciones puntuales, porque hubo una decisión claramente institucional en asumir esta problemática que se venía, que en ese momento eran los primeros de 16, 17, y no se sabía probablemente qué iba a pasar con ellos, y de hecho gran parte de esa población falleció. Por eso yo soy muy crítica en relación a que no hay estadísticas, no sabemos, capaz que acá sabemos quienes se asisten en este hospital, ni siquiera en Córdoba sabemos el resto de jóvenes a dónde están, qué pasó con ellos, están en tratamiento. Entonces, bueno, eso para mí es como una asignatura pendiente importante. Y también agradecer, digamos, al resto de integrantes del equipo de salud, médicos y médicas que están con el cuerpo puesto asistiendo estos jóvenes, que sería imposible. Yo me hago cargo de que he sido muy rompecoco. Muchos de estos jóvenes han estado como en el seguimiento del doctor Díaz, los más grandes, los de mediana edad, por ejemplo, con la Anita Crinejo, digamos, y la Lore Ravera, que tiene por ahí más chicas, las más recientes, algún otro más grande, pero digo, es una problemática que amerita, cuando tenés que ver. Mira, vino ahora, podés verlo, nunca, y esto lo tengo que reconocer, y ya voy a otras disciplinas, pero digo, esta necesidad, por todo lo que he compartido, de que sean atendidos en el momento, de que se tenga en cuenta cuando vienen por guardia, la que va y viene 20 veces, se va en los egresos voluntarios y viene, y le volvemos a dar una vuelta de tuerca. Yo tengo nombres para todas estas situaciones que no vienen al caso, pero digo, son contemplaciones y tengo que reconocer, y por eso también a mí me genera como me enorgullece un montón haber podido compartir este trabajo y seguir compartiéndolo con los y las integrantes del equipo con quien comparto, porque jamás he tenido no puedo, no puedo verlo hoy, que saque turno, que vaya por guardia, jamás. Entonces, también resalto que es muy importante que esta población tenga esas contemplaciones, que quien asiste a esta población tenga en cuenta esto y lo considere a la hora de sus abordajes. En la misma línea, por ejemplo, con la ALE de farmacia, la ALE sabe el historial de cada una y cada una de estas jóvenes por su rol en la ventanilla de farmacia. Yo le puedo haber compartido de más de uno de ellos, o llamarla, mira, necesito tal cosa, fíjate, justo no está el doctor, no le puede hacer el reinicio. O sea, todo, esas redes que uno va armando intrahospitalaria o en la guardia, con algún médico, ya sabían, qué sé yo, por ejemplo, algunos chicos ya saben en qué guardia, porque ya conocen al médico de esa guardia, el jefe de guardia, ya saben que van a ser receptados o en qué sala. Hay jóvenes que quieren a tal sala sí, a tal sala no, pero porque a lo mejor empatizaron. Bueno, es así. Se constituye un vínculo por todas estas características que lleva a esto. Lo mismo, también con la Betty hemos remado algún caso también mucho, con la Betty de salud mental. Entonces, me parece, obviamente es una problemática que amerita la interdisciplina, pero yo voy más allá y me parece que además del abordaje necesitamos desde las otras áreas construir, poder
hacer una lectura de qué pasa desde la parte, bueno, médica, desde la parte de salud mental, desde la parte nutricional. Hay características que tienen estos jóvenes que otras personas viviendo con VIH no las tienen. Así que bueno, ahí para todos, no sé si me olvido de alguien, pero quería resaltar esto porque formó parte de que yo pudiera también de alguna manera disfrutar de esta experiencia. Yo el día de hoy a mí me moviliza como el primer día que entrevisté, el primer joven que tenía 17 años y hoy en día los grandes o los chiquitos que van llegando, bueno, porque tengo como esa, a ver, me parece que es una problemática que amerita que la sigamos mirando y visibilizando. Bueno, y para cerrar, les quería compartir este texto de Galeano, Alma al aire. Según dicen algunas antiguas tradiciones, el árbol de la vida crece al revés. El tronco y las ramas hacia abajo, las raíces hacia arriba. La copa se hunde en la tierra, las raíces miran al cielo. No ofrece sus frutos, sino su origen. No esconde bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. De Eduardo Galeano, de su libro Bocas del Tiempo. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio. Para mí era muy importante que estuvieran presentes hoy. A mí me gustaría, eso, si alguien quiere comentar o preguntar algo. Sí, yo quiero hacer algunas consideraciones que me parecen importantes. Primero, como siempre he dicho en estas instancias, y particularmente en algunas instancias de capacitación, que llama la atención que haya tan poca gente. Llama la atención que haya tan poca gente en formación viendo esto. Allá, bueno. La otra cuestión, y ya refiriéndome al trabajo en sí, creo que es una cuestión que vemos y que hemos visto a través del tiempo acá en el hospital, desde los primeros pacientes, las personas que se asistieron acá, y que la vamos a seguir viendo. En el 2022 hubo 4 chicos con transmisión vertical del VIH. Y esto es una responsabilidad no de la disciplina médica, sino una responsabilidad de todo el equipo de salud. Fíjense ustedes que el abordaje de la pareja sexual en estas personas que tuvieron transmisión vertical el año pasado no está realizada o está pobremente realizada. Es decir, en algunos casos la mamá llegó al momento del parto negativa y se positiviza en el momento de la lactancia y el niño adquiere el VIH en la lactancia. Es decir, todas cuestiones absolutamente prevenibles. Entonces, esa deuda probablemente del sector salud, del Estado y de todos los estamentos referentes a la salud, tenga que ver con muchas cuestiones, pero indudablemente todavía no está internalizado el tema de la transmisión de la TMI, de la transmisión materno-infantil. Eso en cuanto a las posibilidades de prevenir, que creo que claramente estamos en deuda todavía, le echemos la culpa a la pandemia, le echemos la culpa a todo. En este hospital tenemos mucha experiencia, sabemos de qué estamos hablando, pero en otros centros asistenciales todavía no. Por otra parte, creo que también acá el hospital tiene que hacer un mea culpa en el sentido, entre comillas, en el sentido de que ya es hora de que descentralicemos toda la atención referente a estas enfermedades y que este hospital sea la referencia de los problemas que no se pueden resolver.
Esta población, si bien es especial y no está en condiciones de ser manejada por cualquier grupo asistencial, creo que sí tiene cuestiones como, por ejemplo, la orfandad que mostró Verónica, donde muchos chicos carecen de sus papás porque se murieron, ambos, uno de ellos, o los abandonó la familia. El tema de los familiares que lo van pateando, y eso lo hemos visto quienes hemos atendido a estos chicos, lo hemos visto en casi todos, con excepción de algunos. El tema del develamiento y esto de romper el silencio, estos chicos transcurren toda una vida con una enfermedad hasta que son grandes que se les oculta, es decir, nacen tomando un remedio y crecen tomando un remedio y van a saber en qué momento se preguntan para qué tomo este remedio. Es decir, una cosa, por eso creo que esto del develamiento y romper el silencio es una cosa muy difícil. La otra es de la autonomía, que también claramente lo vemos nosotros, los chicos no saben, chicos y chicas afectados no saben hacer los trámites que hacen habitualmente los adultos, y el factor socioeconómico como un eje fundamental, y más en este momento y por los próximos años, porque los próximos años van a ser, desde el punto de vista socioeconómico, duros. A todo esto que yo acabo de nombrar, yo le voy a poner un nombre propio, porque todos ustedes lo conocen, o la conocen, y que es, y que muchas veces viene al hospital, a la guardia o a las salas, y los profesionales se terminan cansando de la... es... no sé cuál el nombre. La cara. Entonces esto tiene nombre propio, como le podemos poner otro nombre. Pero la Karen es una chica que a pesar de todo, sigue viva. Y una vez escuché yo en Fundación Huésped un tipo que hablaba de las personas con adicciones y HIV, y que el sistema los expulsa, como el sistema expulsa también muchas veces esta gente que son problemáticas, no adherentes, que demandan, que esto, que aquello. Y creo que, y esta persona en Fundación Huésped dijo, en el Congreso de Simposio Huésped, dijo que lo que podamos hacer, aunque mínimo sea, es algo. Peor es no hacer nada. Entonces, esto por lo que decía Verónica de rescatar algunas cosas y hacer aunque sea algo. Un mes, un año, 2, 3, más años de vida es mucho. Los y las adolescentes tampoco tienen internalizado el tema vida o muerte, por lo tanto es un proceso que nosotros debemos acompañar. Por eso es que en esta omnipotencia que tienen los adolescentes y que tienen estos chicos también, no ven el peligro de la muerte o de una enfermedad invalidante a corto plazo. Bueno, creo que es muy interesante este trabajo y debe ser tomado como punto de partida para elaborar otras cosas y para en los próximos años trabajar en este problema. Y sí, otra cosa que rescato es que Verónica es muy insistente con esta cuestión, no cabe duda, hasta el punto que hemos pensado en adoptar a unos chicos, pero no. La Karen no, por favor. La Karen la conozco. Bueno, sí, nada más. A mí yo tengo una inquietud que hemos hablado con Pedro varias veces, es que estos chicos no tienen, además de los recursos que vos decís que hay que gestionar, hay que insistir con el tema de la atención no contributiva, el derecho a tener un transporte gratuito, todo eso, también hay que hacer hincapié en lo educacional de los niños, que no terminan, no tienen formalidad en sus estudios, no tienen nadie que la mayoría de los chicos no tienen alguien que les haga hincapié en esto de la parte de valerse por sí mismos, también va de la mano de la educación. Estos chicos no terminan, a veces no terminan
muchas veces los padres le ocultan el diagnóstico, los familiares le ocultan el diagnóstico hasta una edad en que el chico ya está tan conflictivo que como una medida de protesta, no estuvieras. Hemos tenido un montón de chicos que venían bien en la secundaria y que a los 14, 15, cuando hacen este clic de saber que están enfermos para toda la vida, de que toman medicaciones para siempre y eso, que dejan el estudio formal y no quieren retomar ninguna instancia educativa, así sea, no sé, otras cosas no formales, ¿sí? Oficios, qué sé yo, otras cosas que no sean, que no incluyan ir a una clase formal, estar cumpliendo un horario. Y eso creo que es un punto en el que nosotros podemos insistir y hacer alguna estrategia de trabajo, como por ejemplo la escuelita que le enseña acá a la gente a leer. Alguna instancia así que pudiéramos elaborar para que estos chicos vean que sabiendo, educándose, formándose en algo, pueden tener un poco más de herramientas para después lograr esa autonomía que tanto es lo que tratamos de inculcarle para que ellos se hagan el control de su tratamiento, de su vida, de su... Sí. Sí, yo eso lo vinculo mucho a la falta justamente de algún referente, adulto referente, esta carencia que hay, que se visualiza también en no tomar la medicación o no venir a los controles, también pasa, llega una edad que es la adolescencia que en sí misma, convengamos que también la adolescencia tiene implicancias independientemente del VIH, de haber nacido con VIH y demás, la adolescencia en sí es compleja y al no haber adultos referentes relevantes, la mayoría de estos jóvenes se han sentido discriminados en sus núcleos de convivencia, entonces no hay quien pueda acompañar. De hecho, en esos casos, por ejemplo, algunos y algunas de ellas, yo he hecho la articulación con la escuela del oncológico, con la otra cuadra, bueno, la Brisa, por ejemplo, está estudiando ahí. Digo, pero son poquitos y hay que remar mucho para que la parte de apoyo que tienen que tener en su ámbito, digamos, de donde viven cotidianamente, no lo tienen. Entonces, sucedió mucho durante la pandemia, que era todo virtual y que no había forma, porque no entiendo, claro, es como, y no tienen quien les ayude, no había presencialidad, bueno, pero algunos sí, esa articulación con este espacio educativo está buena, pero lo que también veo es que cuando atraviesan después de los 25 años, cuando ya hay otra apropiación del diagnóstico y la autonomía es autóctona, por decirlo real, es más posible abordar estas otras cuestiones, igual que lo laboral. Digo, por ejemplo, algunos de estos pibes no pudieron anotarse para el programa Primer Paso. No pudieron porque algunos intentamos hacerlo acá. Yo me senté y no tienen la clave de seguridad social, no tienen el CIDI, en el momento, si estaba caído no lo podía hacer yo en el momento y no hay quien lo haga en su casa, no hay un adulto, no hay un amigo, no hay nadie que pueda ayudarlos con eso. Entonces lo que no se logra hacer acá en el espacio de la consulta a la hora que sea no importa, pero pasó eso, por ejemplo, perdieron la posibilidad de un programa Primer Paso, que es, digamos, una alternativa interesante para esa edad. Entonces, sí. ¿Qué miedo surge de fantasías respecto a
discriminación o a un proyecto de vida, ¿no? Pensar un poco en eso también, en cómo algunas cuestiones toman como un poco más obstaculizado, ¿no? Como Sí. el proyecto de resolver cuestiones médicas o continuar con la escuela pensando en la posibilidad de que tuve o conseguir un trabajo, ¿no? Como si todo que ese pensamiento sería que todavía no toma una forma, ¿no? Sí. No, yo esto que traía me parece que amerita esta problemática y esta población poder, digamos, darle forma un poco más sistemática a un abordaje integral, porque hasta ahora, claro, es muy centralizado, digamos, bueno, el trabajo social que básicamente, bueno, uno también desde nuestra disciplina está tratando de mirar todas estas cuestiones y la parte médica, que son como y la farmacia, son como por ahí las tres patas del equipo de salud que hoy en día tienen como más intervención con esta población, pero todas estas cuestiones que vos mencionás deberían ser abordables desde un primer momento y sin necesidad como de una derivación. Yo en qué hago el hincapié, en la necesidad, lo vuelvo a decir, es una población que, y sobre todo en los primeros años, no va a sacar turno, no va a respetar no va a respetar y es entendible que no van a respetar ese tipo, los lineamientos, digamos, desde el hospital. Y hay que acomodarse a ellos y ellas, sobre todo en los primeros años. Vero. Hiciste, a todos nos consta la capacidad que tenés para llevar adelante un objetivo en cuanto a determinadas poblaciones, diría que a todas las poblaciones donde podemos mirar, ¿no? Siguiendo un poco la línea de lo que dice Ana, con vos compartimos diferentes pacientes, diferentes abordajes familiares, diferentes familias. Y uno ve que en estos adolescentes tienen una familia todavía conformada, que su mamá o su papá están presentes, que nunca se ocultó o se ocultó parcialmente esto de vivir con el VIH, de caracteres, el frasco de cadáveres, etcétera, tienen actualmente una transición diferente, una vida diferente, terminan su secundario, su primario, su secundario, tienen un trabajo formal o informal, y en aquellas otras familias donde él o la niña están totalmente desprotegidos, desvinculados, no conectados con la vida real, ¿qué les sucede? Bueno, esa transición es totalmente diferente. Entonces, hay mamás que deciden que no vaya a la escuela y ellos la niña quieren ir y no lo dejan. Hemos hablado mucho de este tema. Hay tíos o tías que se adueñan o se apropian de ese adolescente y lo casi como que lo encarcelan, y también tenemos ejemplos de esto que hemos hasta intervenido casi con la ley. Entonces son todas cosas que movilizan mucho y creo que si no se hace un abordaje interdisciplinario es imposible llevar adelante esta población. Y por otro lado, me parece importante que empezamos a ver pacientes en esta transición del hospital de niños, sobre todo que usaban, la mayoría de nosotros, no de todos, pero muchos nos tocábamos de oído, porque ninguno tiene vasta experiencia en adolescencia. De hecho, hay médicos y médicas, ginecólogos que se especializan en adolescencia. Así como hay infectólogos pediátricos, no está esta interfase entre el niño, la niña y el adulto. Entonces, me parece muy importante también trabajar en ese aspecto, y todas las disciplinas, no solamente el médico de la médica que tiene que prepararse para, porque nosotros ahora conocemos a los adolescentes porque tenemos hijos presentes,
pero me parece que va mucho más allá, es mucho más profundo y que también es una materia pendiente, ¿no? Este abordaje teniendo conocimiento real de esta población y de esta etapa de la vida. Pero hay Marcela me está diciendo que hay que echar algo externo. Bueno, Marce, sí, no sé si el resto escuchaba las intervenciones de acá del aula, me parece que no, pero bueno, estaban justo hablando recién. No, sí te escuchan, lo escuchamos al doctor Díaz, lo escuchamos a Lore, algunos más lejos, a la distancia no se entendía muy bien, pero en general se escuchan. No, solo era un poco, yo quería agradecerte, Vero, y también teniendo en cuenta que tuvimos que posponer una vez esta capacitación, de esta actividad, esta presentación, agradecerte y felicitarte y transmitirte también, bueno, los saludos y las felicitaciones de la gente que está accediendo a esta capacitación desde lo virtual, no solo por la presentación de hoy, sino fundamentalmente por el trabajo y el compromiso de años, esto que se mencionaba también ahí, ¿no? Por todos estos aspectos que salen a la luz y que uno puede visualizar, como dijiste vos, en lo que todavía se abre un camino para seguir andando. Eso, un poco, no hay preguntas desde el chat, pero sí felicitaciones y, bueno, y agradecimientos. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más de acá. Un comentario más. Acá hay... Respecto a lo que decimos, chicas. Hay que tener en cuenta que todos estos chicos nacieron cuando las formulaciones de antirretrovirales todavía no estaban preparadas para ellos. Muchos de estos chicos se les molía el comprimido de adultos para dárselos. Entonces, primero tenían mucha intolerancia. Segundo, muchos de estos chicos tienen bajo desarrollo pondoestructural, que es una constante eso, salvo excepciones, que probablemente tenga que ver con los factores socioeconómicos, pero si le sumamos una preparación farmacológica no adecuada, eso es peor. Y por otra parte, el mismo VIH hace lo suyo con respecto al desarrollo pondoestructural. Hay varios estudios que hablan de algunos trastornos cognitivos en estas personas y también malformaciones vasculares que probablemente se produzcan en algún momento del desarrollo intrauterino y que muchas veces hay que tenerlo en cuenta. De estas personas nosotros tenemos creo que son tres personas de transmisión vertical que hay una de ellas que está viva, malformación arteriovenosa, otro tiene un aneurisma y hay una chica que se murió por una complicación de un aneurisma cerebral. Entonces, y esto está descrito, entonces creo que esto también hay que tenerlo en cuenta como más allá de la cuestión social, de la cuestión del develamiento y todo esta, que sabemos ya como una causa orgánica para que los chicos por ahí, chicos y chicas de estos, no puedan tener una integración a todo lo que es el sistema sanitario de forma adecuada. Por eso coincido con vos, creo que debe ser un abordaje especial. Y por otra parte, el abordaje de esto, como mucho lo que sucedió en VIH-Sida, medio que nos tuvimos que hacer cargo y aprender en este proceso. No hay en el país, digamos, en forma sistemática ni sistematizada un proceso de seguimiento y de captación de estos chicos. Se hizo como se pudo, ¿no? Sí. Y probablemente quienes más tengan experiencia seamos los que hemos visto estos pacientes, digamos. Porque no hay en el país, cuando uno busca, no hay comunicación. Sí, seguramente. Totalmente. Sí, absolutamente. Porque lo último que hubo, digamos, a nivel nacional y sobre todo en Buenos Aires, trabajo con aquellos adolescentes primeros, allá por el año 2014, 2015, los primeros adolescentes hasta esa edad. Pero de ahí en adelante nadie. Yo rastreé un montón para ver si en algún, digamos, en Argentina,
y en los alrededores, y realmente no hay. Por eso sostengo que es una población invisibilizada, pero que tiene características que no se debieran seguir desconociendo. Que también podríamos plantear como, digamos, para cerrar esto, que nosotros acá podamos hacer acciones, aunque sean chiquitas, y que parezca que es nada, que va a sumar, ¿entendés? El hecho de que no negarle la atención que tiene el paciente, no negarle la atención del médico, de la farmacia, de servicio social, de nutrición. Me parece que es fundamental que el paciente, la vez que venga, pueda hacer todas esas cosas y no irse sin comer. Por ejemplo, tiene que hacer certificado para el comer juntos. Y se va sin la valoración de nutrición, o se va sin la valoración de salud mental. Tendríamos que hacer un sistema para que eso también se, o ginecología a las chicas. Totalmente, sí. Que hagan todo el mismo día, ¿entendés? Entonces así, claro, por supuesto. ¿Sí? Claro, la idea claro, exacto, es a fuerza de armar y organizar para que ese día, pero la idea es que en el corto plazo o a más tardar en el mediano plazo, eso pueda funcionar institucionalmente. A partir de es una invitación a darle sistematicidad a esto. Bueno. Bueno, nos ha quedado como iniciativa tratar entre todos de mejorar la calidad de vida de estos adolescentes, tratar de mejorarles su futuro. Porque también podemos pensar no solamente que puedan acceder a un subsidio, a comer, sino en alguna forma de que ellos puedan comenzar a trabajar y a valerse por ellos mismos. Totalmente. Lo que tenemos que hacer, yo creo que todos como adultos, es dejar de ocultar verdades que a la larga o a la corta se saben, como lo es un diagnóstico. Uno tiene que ser responsable y asumir lo que significa un diagnóstico y seguir adelante, ¿no? Eso me parece que es como que lo primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Muchísimas gracias, Bella. Bueno, muchas gracias. Yo quiero ver quién estaba en el...